Pasamos al punto número 9, mociones de los grupos políticos municipales. La primera moción es la presentada por el Partido Popular, titulada para condenar el indulto otorgado a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y exigir la dimisión del presidente del Gobierno por haber faltado a su juramento constitucional. Tiene la palabra para la presentación de la moción el señor Del Barrio. Con su permiso, señor alcalde, buenas tardes a todos. Bueno, en octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña, que aproximadamente representan a la mitad de los catalanes, convocaron un referéndum ilegal con el único objetivo de separar una parte de España de la unidad de la misma y quebrar la indisoluble unidad de la nación que reconoce nuestra Carta Magna. Además, se proclamó de una manera ilegal una independencia y se proclamó de manera ilegal una república, que recordamos, de 8 segundos de duración y que ha servido pues para generar crispación y para generar memes en Internet, porque no ha servido para otra cosa más que para esos dos aspectos. 2 años después, después de unos procesos, nos encontramos que todos estos líderes son condenados a penas que van desde 9 a 13 años de prisión por delitos muy graves que son la sedición y o la malversación, dependiendo de cada acusado. En ese momento en el que se concede la sentencia, en el que se conoce la sentencia y conocemos esas penas, que como repito son penas muy graves, que oscilan entre los 9 y los 13 años de prisión, el actual presidente del Gobierno, señor Sánchez, garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se va a cumplir en su totalidad, puesto que nadie está por encima de la ley, mientras que otros miembros del Gobierno, como la ministra Robles, antigua juez de la Audiencia Nacional, decía que no se justificaban los indultos y que no cabían indultos en este caso. No obstante, como el señor Sánchez y su Gobierno siguen necesitando votos en el Congreso, porque después hay unas elecciones en las que pierden 800.000 votos y se tienen que echar en brazos del independentismo, que ya el señor Sánchez dijo en un debate electoral que ese tan manido no es no. En cuanto se vieron los resultados electorales, volvimos al aparentemente sí es sí. Entonces, el PSOE lo que hace a raíz de ahí es una huida hacia adelante, intentando modificar el delito de sedición para rebajar las penas. Como hemos ido hace poco decir al señor Ábalos, que hay que ir quitando piedras en el camino. En su momento el señor Iceta ya también dijo que había que ir resolviendo temas concretos en situación a estos presos. Y ahora que estamos en 2021, pues nos encontramos que el señor Sánchez, presidente del Gobierno, concede unos indultos a unos señores, a unos presos que están condenados por penas muy graves. Concede un indulto cuando se da el caso que no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, ni uno solo, y todas las declaraciones que han ido realizando han ido en el sentido de reafirmar su conducta y mantener esas posiciones que nos han llevado a la situación en la que estamos, en la que, repito, están condenados por delitos de malversación y de sedición, delitos muy graves, con condenas de 13 años. Insisto mucho en esto para que no veamos que es una cosa baladí y que es una condena menor por una falta administrativa, no, son condenas muy graves por delitos muy graves. Se da el caso que tanto Fiscalía como Tribunal Supremo, en este caso, se oponen al indulto. Tanto los informes de estos dos organismos desaconsejan estos indultos y lo que hacen es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, se está poniendo en duda, al igual que hacen los condenados independentistas, se está poniendo en duda el sistema judicial español, se está poniendo en duda la Constitución española y se está poniendo en duda la función de la justicia española. Destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia en esos informes la verdadera intención del Gobierno, que es aspirar al beneficio que otorga el derecho de gracia para el beneficio de su acción de gobierno, en este caso indultando a unos señores
para obtener de esa manera el apoyo parlamentario de estos grupos independentistas con los que, recordamos, el señor Sánchez se llenó la boca de decir que no pactaría con ellos bajo ningún concepto. Bueno, por todo lo expuesto anteriormente, se trae esta moción en la que cuenta con 5 puntos de acuerdo que paso a leer. Primero, se expresa el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación, del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Segundo punto, manifestar el apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117 de la Constitución española de 1978. Tercer punto, la condena a la decisión del Gobierno de España de conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo, no solo nuestra Carta Magna, sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido. Cuarto, exigir la dimisión del presidente del Gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones, por haber incumplido el señor Sánchez su juramento constitucional y engañado al pueblo español, que, como único depositario de la soberanía nacional, tal y como proclama la Constitución en su artículo 1.2, y fuente de la que emanan todos los poderes del Estado, debe y tiene que opinar sobre esta decisión. Por último, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al Ministerio de Justicia y a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Muchas gracias. Gracias, señor del Barrio. Tiene la palabra la señora Herrera. No voy a intervenir, gracias. Gracias, señora Herrera. Tiene la palabra la señora Blanco. Buenas tardes. Alguien dijo alguna vez que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. En ese sentido, que el señor Sánchez indultaría a quienes lo sostienen en el poder estaba escrito en la Biblia. La ambición desmedida de este personaje ya ha quedado de manifiesto desde que aceptó doblegarse un día sí y otro también ante los denigrantes chantajes de separatistas, exterroristas y populistas, arrastrando por los suelos su investidura y humillando con ello al país que debería de representar. Tristemente para España, nuestro actual presidente de Gobierno es una persona inmoral y sin escrúpulos, que haría cualquier cosa por seguir aferrado a su silla. En su enfermiza obsesión con el poder, veremos próximamente cómo con los fondos europeos para la reconstrucción por COVID-19, el señor Sánchez será en extremo injusto con Castilla y León y con el resto de España, para satisfacer una vez más las exigencias de sus socios catalanes y vascos. Por desgracia, no esperamos que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones anticipadas como está planteada en el cuarto punto de acuerdo de la presente moción, porque para hacer esto necesitaría tener decencia, dignidad, grandeza, virtudes que él no tiene. Haría falta que el señor Sánchez se pareciera un poquito más a Adolfo Suárez y mucho menos a Zapatero, y no es el caso. Por último, y a pesar de las pocas expectativas que tenemos respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez dimita y se vaya, asunto central de la presente moción, consideramos un deber moral alzar la voz contra las infames actuaciones de nuestro presidente en perjuicio de España y, sobre todo, de Castilla y León. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo, mucho ánimo en estos momentos que estamos viviendo y, bueno, pues a lo mejor venir a este pleno municipal de Medina del Campo a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, bueno, pues a lo mejor el señor Salcedo, que firma la moción, y el señor del Barrio, que tan gustosamente la ha defendido, pues a lo mejor pues, está un poquito fuera de lugar, pero bueno. Al señor del Barrio y al Partido Popular le gustaría que entrásemos al trapo y empezásemos a hablar de la democracia, la Constitución. Por cierto, el señor Casado, pues yo creo que tiene problemas con el concepto de democracia, y lo hemos visto esta mañana, lo que es la ley, lo que es la democracia. No sabe identificar bien lo que es una democracia en nuestro país y lo que es un golpe de Estado. Pues yo creo que tiene problemas, será por las carencias esas del Máster Express que hizo. Sin entrar a más consideración en esta moción, porque esta moción no se tenía que debatir aquí, todos lo sabemos, le llega al señor Salcedo al mail, y al mail viene este pleno para que
crear crispación y crear animadversión en los grupos municipales, porque nosotros no tenemos ninguna competencia en esto. Yo creo que todos los concejales del Partido Popular saben que el Pleno de Medialcampo no decide si un presidente del Gobierno dimite o no. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, a mí me gustaría que en este Pleno hablásemos no de si dimite el presidente del Gobierno o los indultos, hablásemos de que este Gobierno municipal lleva 2 años en este ayuntamiento. Hoy nos habla de indultos, pero nos cierra una escuela infantil y todos los vecinos de Medina Sur pues les ha fastidiado bastante que no puedan llevar a sus niños y niñas a la escuela infantil. Íbamos a tener un parking de autocaravanas y no le tenemos. Íbamos a tener un convenio con la empresa concesionaria de autobuses para que nuestros jóvenes y la gente que trabaja en Valladolid pues, pudiese ir en mejores condiciones, pero hablamos de indultos. Y ese programa del Partido Popular iban a venir muchas empresas a Medina del Campo y hablamos de indultos. Íbamos a luchar contra la despoblación y hablamos de indultos. Y claro, pues es un poco triste que en el momento tan difícil que estamos pasando muchas familias de nuestro municipio, que en este pleno debatamos de indultos. No debatimos de las ayudas a pymes y autónomos, que nuestro grupo viene reclamándolas desde abril de 2020. Tenemos a los usuarios de la piscina cubierta en sus casas sin saber cuándo van a volver, pero en este pleno el señor del barrio, en vez de explicarnos cómo va a agilizar sus trámites urbanísticos, nos viene a hablar de los indultos, de la democracia, de la Carta Magna, del artículo 117, esa Constitución que el Partido Popular, Alianza Popular, no apoyó, pues ahora nos viene a hablar a este pleno municipal. Y vamos a luchar contra el cambio climático. Una moción en este pleno y vamos a luchar contra el cambio climático. Cada niño y cada niña que iban a hacer en Medina del Campo iba a tener un árbol con su nombre. Pero hablamos de indultos. Claro, íbamos a tener, para los coches eléctricos, íbamos a tener pues los cargadores, íbamos a tener un parking para cargar los coches eléctricos. Pero hablamos de indultos. Claro, y todas estas cosas, luego íbamos a tener un ITV que venía en el programa electoral, pero claro, es más importante hablar de Sánchez y de los indultos. Y una residencia de la tercera edad íbamos a tener también, pero claro, hay cosas más importantes. La verdad, es una decepción total que utilicen este pleno para sus mociones tipo. Yo creo que los concejales que representamos a los ciudadanos de Medina del Campo, en todo momento necesitamos soluciones para los problemas que tenemos los vecinos y vecinas de Medina del Campo. Y no necesitamos esto. Yo no necesito hoy a venir a discutir con el señor del barrio si él es más español o soy yo más español, si él defiende más la Constitución o la defiendo yo más, porque incluso ojalá defendiesen muchos artículos de la Constitución. Si defendiesen muchos artículos de la Constitución, pues hubiésemos aprobado las ayudas al alquiler, pero claro, parece que el derecho a la vivienda de la gente en Medina del Campo pues es un artículo de la Constitución que no nos leemos o que no nos gusta leernos tanto. Y luego, bueno, por finalizar y ver todo esto, podía haber dedicado los 8 minutos que me toca a relatar indultos hasta 11.000 de corruptos, de chorizos y de ladrones que se han indultado por los diferentes gobiernos. Podía haber estado 8 minutos relatándolo, pero como yo y nuestro grupo venimos a hablar de Medina del Campo y de sus problemas, no venimos a hablar de pedir la dimisión del presidente del Gobierno, de la Constitución y todas estas cosas que nos vienen en esta moción, pues queremos hablar de Medina del Campo y es una verdadera pena que el Partido Popular no esté a la altura. Gracias. Gracias, señor Barragán. Tiene la palabra la señora Moino. Como ha comentado el señor Barragán, encantada de saludarles a todos y esperando que estén todos ustedes bien. Bueno, señor Barragán, usted habla de que a este pleno no se traen mociones fuera de la trascendencia de Medina del Campo, que yo opino como usted y debería de ser así, pero es que en el último pleno ustedes han traído aquí liberalizar las patentes de las vacunas y solicitarlo al Gobierno de España, algo que apoyamos, pero que también, si lo vemos desde su prisma, pues también está fuera de las competencias de este pleno. Mire usted, el tema de los indultos es algo que está en la calle y que yo creo que todos debatimos y compartimos. Todos estamos preocupados por este tema que al final vemos cómo hunde un poco la estabilidad de convivencia que tenemos los españoles. Y a lo largo de todos estos días hemos tenido oportunidad de ver muchísimos artículos, muchos debates de opinión, y yo sinceramente me he quedado con una entrevista que hace pocos días salía en un medio de comunicación, en el que se hacía una entrevista a Alicia Vega Amaya,
que acaba de ser elegida presidenta de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. Esta señora hace un comentario donde dice que ceder y ceder ante el insaciable no va a ayudar para nada la convivencia en España. Es una burla, el tema del procés y el tema de los indultos, es una burla al ordenamiento jurídico, al Estado de Derecho, un agravio comparativo con el resto de presos comunes con delitos menos graves y que sí muestran arrepentimiento. Esta señora, le vuelvo a decir, les vuelvo a comentar, que es la presidenta de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. Esta señora lo que dice es que cuando la preguntan por qué quiere ser abogada de oficio, dice que no concibe ejercer la profesión sin formar parte del turno de oficio. Supone una satisfacción personal poder hacer algo por personas que carecen de recursos económicos, que en muchos casos también carecen de habilidades, ya sean sociales o educativas, para manejarse en situaciones complicadas. Es una oportunidad de trabajar en casos que de otra manera no entrarían en el despacho. La variedad de asuntos es muy estimulante y ella está muy contenta porque en su labor, en su día a día, no hay cupo para el aburrimiento. Pero sigue avanzando y cuando se la pregunta en concreto por el tema del proceso y de los indultos, lo que dice es de manera tajante: todos los españoles somos iguales ante la ley. Eso es, al menos, lo que dice el artículo 14 de nuestra Constitución. Pero en este caso, y también en el de otros políticos del pasado, comprobamos que no es así. El derecho de gracia, el indulto, es una herramienta que el Gobierno está utilizando con fines partidistas. Es una tomadura de pelo al ordenamiento jurídico y una falta total de respeto al sistema jurídico español que en este proceso se ha desarrollado de forma impecable. La ley ha de cumplirse por todos. No puede haber ciudadanos, en este caso políticos, que delincan y luego no sufran las consecuencias de sus actos, máxime cuando no ha habido ningún arrepentimiento. Con lo cual, lo que nos aclara y nos queda de una manera tajante es que esta herramienta jurídica, que son los indultos, que el Gobierno puede utilizar en determinadas ocasiones como para dar un estado de gracia, se está utilizando con fines claramente partidistas que atacan la línea de flotación de la convivencia de los españoles. Creemos que, aunque este es un debate que sale fuera de las fronteras de Medina del Campo, está vivo y en la calle. Y esa es la razón por la que tenemos que ver el reflejo de lo que esto está ocasionando en la sociedad española de manos de nada menos que de esta señora que acaba de tomar las riendas de los abogados de oficio de España. Para mi primera intervención concluyo aquí. Muchas gracias. Gracias, señora Mohino. Tiene la palabra la señora el señor Magro. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Espero, como bien han dicho los que me han precedido en la palabra, que se encuentren todos ustedes bien, que los suyos, sus amigos y sus allegados también se encuentren bien. Bueno, nosotros simplemente vamos a anunciar que votaremos en contra de esta moción. El Grupo Municipal Socialista de Medina del Campo está por el diálogo y por esa razón anuncio otra vez que votamos en contra de esta moción y no intervendremos más. Muchas gracias. Gracias, señor Magro. Tiene la palabra el señor del Barrio. Con su permiso, señor alcalde. Bueno, para el señor Barragán, las mociones interesantes son las que dice él. La democracia es como dice él y no es pertinente hablar de política nacional en Medina del Campo porque debemos de estar en Portugal. Esto no es España. Y los medinenses no tenemos opinión sobre los asuntos nacionales, que parece ser que no nos afecten, o sea, que una parte de España se desgaje y se cambie todo ese equilibrio de solidaridad interterritorial que existe. Se conoce que para el señor Barragán no le afecta y esta moción no es pertinente. Bueno, pues señor Barragán, unos días hablamos de política nacional y otros, como lo ha recordado mi compañera la señora Mohino, hablamos de vacunas o estamos 3/4 de hora hablando de gatos. Porque en este pleno, señor Barragán, le guste o no le guste, se habla de todo. Entonces, al final usted ha sonado aquí, ha venido a desviar la conversación del tema que nos ocupa, a hablar de si hacemos, de si no hacemos, a eludir el debate. O
señor Barragán, manifieste usted a sus votantes de aquí, de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, en Castilla y León, manifieste ese apoyo que parece dejar entrever a estos indultos y a esta manera de proceder que tiene el Gobierno de España, que es premiar a aquellos que rompen la convivencia. Entonces, eso explíquelo usted en Medina del Campo, porque yo entiendo que a nivel nacional, su partido o el Partido Socialista, que en este caso quieren pasar de perfil, por lo mismo, porque cuesta decir en Medina del Campo que se apoyan estas actitudes independentistas, pues el señor Barragán lo que tiene que hacer señor alcalde, le voy a rogar, por favor, que cuando intervengamos los demás concejales, ponga a la bancada del PSOE, les instruya las mínimas nociones de educación, porque es que tienen últimamente, cada vez que algunos intervenimos, el hábito de parlamentar entre ellos por lo bajín y para desconcentrar y tal, y es que realmente es molesto, y sobre todo que los demás concejales, al grupo socialista, le respetamos. Entonces, señor del Barrio, atiendo su ruego y traslado por enésima vez, no en este pleno, pero no en este pleno, pero sí en otros, que sobre todo los concejales del Partido Socialista se abstengan de realizar comentarios fuera de su intervención. El señor Magro ha tenido el turno de su intervención, ha ocupado lo que a él le ha apetecido y, por lo tanto, les ruego una vez más que respeten a sus compañeros. Muchas gracias. Señor del Barrio, puede continuar. Bueno, por ir al fondo del asunto, que es a lo que nos ocupa y lo que nos interesa realmente a los ciudadanos, aunque no sea un tema, como bien dicen desde el Gana Medina, que no es un tema municipal. Vamos a ver, ¿alguno en su sano juicio entendería que a un señor que ha robado, atraca una gasolinera, le preguntase el juez, oiga, pensamos en indultarle, ¿usted qué va a hacer cuando le soltemos? Pues mire, lo primero que voy a hacer es atracar 2 gasolineras, porque es que con una me supo a poco, lo voy a seguir haciendo. Venga, pues coja usted y le abrimos la llave, le damos la llave de la cárcel, se va usted. No es lógico, y no es lógico esta actitud que se está teniendo con unos golpistas, que es lo que son, golpistas que han dado un golpe de Estado, que se les ha juzgado y se les ha condenado, y que sin mostrar arrepentimiento, porque yo entiendo que, oye, a lo mejor 13 años, oiga, señores, 13 años son muchos, yo no voy a entrar a valorar si son muchos o pocos, pero es una condena larga. A lo mejor podía ser menos. A lo mejor se podían dar las circunstancias que en Cataluña la situación ha cambiado, ya no tenemos esta crispación, ya no tenemos esta polarización, porque es que aquí se defiende la igualdad, pero no se defiende la igualdad entre los españoles ni entre los catalanes. El 50% de los catalanes son de primera y el 50% son de segunda. Y no se defiende la libertad entre españoles, y no vale lo mismo el voto, parece ser, del señor de Villafranca de Duero que el de Villafranca del Penedés. Esto es lo que parece aportar y lo que está apoyando ahora mismo el señor Pedro Sánchez, que además afirmó por activa y por pasiva que no lo iba a hacer. Entonces, en política, cuando uno hace una promesa, llega al gobierno y no la puede cumplir porque las circunstancias cambian o por los motivos que sean, lo que tiene que hacer es volver a dar la voz a quien se la tiene que dar, convocar elecciones, irse a su casa y que decidan los españoles. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor del Barrio. Tiene la palabra la señora Herrera. No voy a intervenir, gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco, en su segunda intervención. Gracias, señora Blanco. Señor Barragán, su segunda intervención. Mire, señor del Barrio, esto funciona así. Usted trae una moción y yo opino lo que creo conveniente de su moción y usted me contesta y ya está, que no hay ningún problema. Lo único que si trae una moción, pues déjeme opinar. Porque esta moción puede ser un poco panfleto, pero panfleto es hasta el que nos llegó a los ciudadanos en las elecciones del Partido Popular. Y claro, a mí me interesa hablar de esto, porque claro, usted me habla de indultos, pero claro, usted decía que iba a crear empresas, que iba a poner wifi en el hall del hospital y en las zonas comunes, que iban a embellecer las entradas y limpiezas, iban a embellecer la señalización y limpieza de las entradas de Medina, que iban a hacer actuaciones en el cementerio, que haremos cumplir el pliego municipal de la limpieza, pondremos iniciativas contra el incivismo, propondremos realizar un convenio con la Diputación de Valladolid para mejorar el servicio de extinción de incendios, ampliaremos la dotación de la policía local, pero claro, nos habla de indultos. Eliminaremos la zona azul el domingo, instalaremos la ITV, pero claro, hablamos de indultos. Haremos un plan de cuidados paliativos. En el servicio de ayuda a domicilio pondremos fisioterapia y apoyo psicológico. Construcción de la residencia de la tercera edad
con una unidad de respiro familiar. Pero claro, el señor del Barrio nos viene a hablar de aquí de indultos. Propondremos a la Junta de Castilla y León la construcción de un 5º quirófano. Todo esto lo ponéis vosotros, ¿eh? Lo ponen ustedes. Potenciaremos las intervenciones de cirugía laparoscópica. Es alucinante. Es que claro, con esto. Buscaremos, bueno, del deporte mejor ya ni voy a hablar, porque bueno, lo que estamos pasando en estos días. Asfaltaremos el parking del hospital. Calidad, un plan de calidad total y de mejora continua de la gestión municipal. Sí, claro, lo vemos todos los días. Aplicaremos la relación de puestos de trabajo a toda la plantilla. Fomentaremos el turismo deportivo. Claro, estamos viendo todos los días. Implantaremos el grado de criminología en la UNED. Creación del campus residencial de FP en el Hospital de Simón Ruiz con 12, no uno, con 12 ciclos formativos, y todo esto antes de 2023. Ampliaremos el servicio de comedor en periodos no lectivos. Claro, cerramos la escuela infantil y vamos a ampliar encima el servicio de comedor en periodos no lectivos. Claro, si es que, señor del Barrio, usted hable lo que quiera. Yo hablo lo que me interesa, que son lo que nos interesa a los vecinos de Medina del Campo. Que nos interesa tener servicios públicos de calidad. Que nos interesa tener empleo, acceso a la vivienda, ayudas a pymes y autónomos. Que usted hable de lo que se interese y luego en la siguiente intervención diga lo que quiera del señor Sánchez, de la Constitución, de lo que usted quiera. Pero nosotros queremos un gobierno que gestione y haga gestión para los ciudadanos de Medina del Campo. Y no un gobierno que nos venga a contar películas y solo a pedir cosas a otras instituciones, y de todo esto que viene en su programa no ha cumplido absolutamente nada. Eso es lo que nos interesa a nuestro grupo. Y como la democracia es así, nosotros tenemos la representatividad para decirle todo esto. Y usted luego diga lo que quiera, que a mí absolutamente no me importa, y además yo le escucho y bien lo sabe, tranquilamente y sin decirle absolutamente nada. Gracias, señor Barragán. Sí que quiero decirle que nadie se ha opuesto, ni nadie, como no puede ser de otra manera, vamos, efectivamente, o sea, nadie se ha opuesto a escucharle sus opiniones, se las escuchamos de manera más o menos gustosa, pero también tiene que entender que otros concejales pueden tener una opinión diferente a la suya. Es una cuestión de democracia. Solo quería... Sí, pero bueno, que usted hace referencia y dice como que no se le permite a usted, ¿no? A usted se le permite decir todo lo que ha dicho y un poco más. Gracias, señor Barragán. Tiene la palabra la señora Mohino en su segunda intervención. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente, aquí se empieza hablando de indultos, se acaba hablando de lo que queremos hacer en Medina del Campo, pero aquí traemos a este pleno de 30 de junio de 2021 un punto importante, que es el punto 5, donde se habla de una permuta importante para desarrollar un polígono importante en Medina del Campo, y usted, señor Barragán, se pone de perfil y se abstiene. En lugar de apoyar algo que es bueno para Medina del Campo, para ese desarrollo de ese polígono y, por ende, para esas empresas que usted está reclamando a otro grupo en este pleno, y usted en esto se abstiene. Entonces, hay que ser un poco coherente con el discurso que queremos mantener, señor Barragán. Es cierto, aquí se habla de un tema que es nacional, pero usted no puede estar constantemente atacando, diciendo que es que aquí se viene a hablar de temas que no son trascendentes para Medina del Campo, y cuando viene un punto importante para Medina del Campo, usted se abstiene. Muchas gracias. Gracias, señora Mohino. Tiene la palabra el señor Magro en su segunda intervención. No hará uso de la misma. El señor del Barrio, para cerrar. Señor Barragán, usted es un demócrata, pero es un demócrata de AliExpress. Es un demócrata un poco regular. Ustedes dicen, se arrogan el derecho de la gente. Usted acaba de decir lo que les interesa a los vecinos de Medina del Campo. Oiga, pues yo soy vecino de Medina del Campo y esto me interesa. ¿Qué democracia es la suya? ¿La que se hace lo que usted dice o la que hacemos lo que decimos los demás? Porque le repito, usted aquí trae mociones muy diversas, muy variadas, y yo todavía no le he dicho la pertinencia o no pertinencia de las mociones que trae, o la pertinencia de estar 3/4 de hora hablando de gatos, que sabemos que es un problema grave en Medina del Campo. Entonces, bueno, por resumir, señor Barragán, usted no me ha dicho por qué se va a oponer a esta moción. Señor Magro, usted no ha dicho por qué no se va a oponer a esta moción, y no lo han dicho porque en su foro interno espero
que estén completamente en contra de esto y que no sean más que indicaciones de partido, que tendría mucha más lógica. Porque si de verdad ustedes opinan así, en Medina del Campo da mucho que pensar. Muchas gracias. Gracias, señor del Barrio. Y antes de proceder a la votación, sí que me gustaría resaltar, señor Barragán, y a modo de información para todos los medinenses, todos los vecinos que nos estén escuchando, que usted ha hablado de una ITV, la cual no está en Medina del Campo, por ejemplo, porque usted, junto al Partido Socialista, por ejemplo, votó en contra. O sea, no ha sido una cuestión que nosotros no hayamos querido hacer y hayamos tenido la oportunidad de hacer en Medina del Campo. Por lo tanto, usted es uno de los culpables de no tener ITV en Medina del Campo, del mismo modo que es uno de los socios de gobierno que gestionó la guardería, ¿no?, municipal de Castillo de Colores, y por esa gestión de aquellos barros, estos lodos, nosotros tuvimos que tomar esa difícil decisión a mayores de que no hay los suficientes niños. Le informo también que la residencia sigue su curso, se están dando pasos y pronto conoceremos buenas noticias de la misma. Y le voy a dar un dato, señor Barragán. Traer esta moción a este pleno le ha costado a los medinenses la friolera de 0 euros. El pintar unas calles de blanco y después repintarlas de negro, denominadas ciclocalles, costó 40.000 al ayuntamiento. El poner unas flores en el río costó 120.000 euros al ayuntamiento. Señor Barragán, esa no es nuestra gestión. Por lo tanto, le puede gustar más o le puede gustar menos, pero desde luego el tiempo que nos lo da Dios de balde, pues quizás se merece que debatamos esta moción y después que gestionemos con más cabeza otras cuestiones. Dicho lo cual, pasaremos a la votación una vez intervenidas todos los grupos de este pleno. ¿Votos a favor para esta moción? 13 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. La moción queda aprobada.